Hola, hoy nos embarcamos en una exploración detallada. Vamos a ver los estados financieros consolidados de Norte Grande S.A. y sus filiales. Vamos a mirar las cifras al cierre del segundo trimestre de 2025. Exacto. La base de nuestro análisis es el propio análisis razonado que la compañía presentó para este periodo. El objetivo es ir un poco más allá de los números superficiales, ¿no? Entender qué nos dicen sobre la verdadera salud financiera de Norte Grande. Así es, ver la historia detrás de las cifras. Para quienes necesiten un rápido recordatorio, Norte Grande S.A. es una sociedad anónima abierta chilena. Su negocio principal es, ser una sociedad de inversiones. Correcto. A través de sus filiales, como Oro Blanco y Nitratos de Chile, que a su vez invierten mediante Pampa Calichera, Global Mining y Potasios de Chile. Su inversión clave, la fundamental, digamos, está en acciones de SQM S.A. La Sociedad Química y Minera de Chile, ¿sí? Y SQM no es un actor menor, ¿eh? Hablamos de un jugador global en mercados súper relevantes. Fertilizantes de especialidad, yodo, litio, químicos industriales. Mercados grandes. Exacto. Esto significa que el destino de Norte Grande está, intrínsecamente ligado al de SQM. Lo que le pasa a SQM le afecta directamente. Totalmente dependiente, ¿sí? Un detalle importante. Todas las cifras que manejaremos están expresadas en miles de dólares estadounidenses. En el informe lo abrevian como MUS dólares. Miles de US dólares, ¿sí? Estaremos comparando la situación al 30 de junio de 2025 con la del cierre del año anterior, el 31 de diciembre de 2024, y también los resultados de este primer semestre de 2025 con los del mismo periodo en 2024. Para ver la evolución. Esas son las comparaciones clave, claro. Bien, entremos en materia entonces. Empecemos por la foto general de lo que la empresa posee y debe. El balance general consolidado. El estado de situación financiera. Perfecto. Veamos el balance. Lo primero que salta a la vista es que los activos totales crecieron un 2,2%. Esto entre fines de 2024 y junio de 2025. Llegaron a casi 2.740 millones de dólares. Un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin y al cabo. Así es. Y aunque el total sube modestamente, si uno desagrega, entre activos corrientes y no corrientes, las historias son algo distintas. Revelan dinámicas interesantes bajo la superficie, digamos. Exploremos eso. Los activos corrientes, los que se espera se conviertan en efectivo en menos de un año, aumentaron un 8,3%. Sumaron unos 4,7 millones de dólares adicionales. ¿Qué está impulsando este movimiento en el corto plazo? Bueno, el protagonista principal aquí es una cuenta llamada Otros Activos Financieros Corrientes. Pasó de prácticamente cero a más de 17 millones de dólares. Ah, ¿y eso qué es? La explicación es directa. Al cierre de este semestre, Norte Grande reconoció dividendos por cobrar, que vienen de su inversión principal, SQM S.A. O sea, ¿es dinero que SQM decidió repartir y que a Norte Grande le corresponde? Exacto, Aunque todavía no lo haya recibido físicamente en la caja, no. correcto. Es un derecho de cobro, que mejora el balance en el papel, pero no es liquidez inmediata todavía. Ah, entiendo. Y eso es interesante porque, contrastando con ese aumento, la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo, esa muestra una caída bastante fuerte, ¿no es así? Justamente, bajó más de 14.5 millones de dólares. Es un desplome del 53.4%. Exactamente. Esa aparente contradicción tiene sentido. La caída en el efectivo se debe a que la compañía y sus filiales usaron liquidez durante el semestre. ¿Para qué? Principalmente para pagar intereses de sus deudas financieras. Hablamos de créditos y de bonos. También se destinó dinero a cubrir gastos de administración y remuneraciones. Lo normal, digamos. Ya. Hay un pequeño aumento compensatorio en activos por impuestos corrientes, como 1,8 millones de dólares. Pero eso se relaciona más bien con efectos del tipo de cambio sobre créditos fiscales que tienen en pesos chilenos. No es una entrada de efectivo operativo. Queda claro entonces, el aumento en activos corrientes viene por una cuenta por cobrar importante de SQM, mientras que la caja disponible disminuyó por los gastos y los pagos financieros del periodo. Esa es la dinámica. Ahora,
Si miramos más allá del corto plazo, a los activos no corrientes, las inversiones y bienes a largo plazo, estos también subieron, un 2,1%, que son unos 54 millones de dólares más. Aquí volvemos a encontrar la influencia de SQM. Definitivamente. El motor principal de este incremento está en la línea inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Esa aumentó en 47,3 millones de dólares. El método de la participación, recuérdanos brevemente qué significa. En términos sencillos, significa que Norte Grande registra en sus libros su parte proporcional de las ganancias o pérdidas de SQM. Ajá. Entonces, este aumento refleja que SQM tuvo un buen semestre. Generó ganancias por unos 55,7 millones que le corresponden a Norte Grande por su participación. Entiendo. A esto se le resta el dividendo por cobrar, que ya mencionamos, los 17,5 millones, porque ese monto ya se clasificó como activo corriente, como dijimos. Entonces, para simplificar, la inversión en SQM vale más en los libros de Norte Grande porque SQM ganó dinero este semestre. Exactamente así. ¿Hubo algún otro movimiento relevante en los activos no corrientes? ¿Algo más que destacar? Hubo aumentos menores en activos por impuestos diferidos y no corrientes, están relacionados con diferencias de cambio y el aprovechamiento de pérdidas tributarias de una filial, Global Mining S.p.A. Pero son movimientos secundarios, ¿eh? Ok. Algo importante a notar es que la plusvalía o goodwill, ese sobreprecio pagado en adquisiciones pasadas, se mantuvo sin cambios. Sigue en 886 millones de dólares. Esto sugiere que no hubo nuevas adquisiciones significativas, ni tampoco se reconoció deterioro en el valor de inversiones anteriores durante este periodo. Perfecto. Esa es la foto de los activos. Muy clara. Ahora demos la vuelta a la página y veamos qué pasó con las deudas y el capital de la empresa, los pasivos y el patrimonio. Vamos a la otra parte del balance. Los pasivos totales también aumentaron, un 4,5%, sumando unos 19 millones de dólares más en deudas y obligaciones. Correcto, pero aquí es absolutamente crucial diferenciar entre el corto y el largo plazo, porque la historia cambia radicalmente. A ver. Los pasivos corrientes, o sea, las deudas que vencen en menos de un año, se dispararon. Hablamos de un aumento del 83,2%, casi 76 millones de dólares más. ¡Wow! Un 83,2%, eso sí que llama la atención. Un salto enorme en las obligaciones de corto plazo. ¿Cuáles son las razones detrás de esto? Hay dos factores principales que explican este gran aumento. El primero está en otros pasivos financieros corrientes. Esa cuenta creció en 62 millones de dólares. Ok, ¿y por qué? La causa fundamental es contable, pero con implicaciones financieras reales. Una porción significativa del capital de un bono emitido por una filial, el bono Serie A de Pampa Calichera, que antes se consideraba deuda de largo plazo, ahora tiene un vencimiento inferior a 12 meses. Ah, claro. Por normativa contable, esa porción debe reclasificarse como deuda de corto plazo. Además, esta cuenta también incluye intereses acumulados por pagar de las deudas financieras de las filiales. Entiendo. La contabilidad obliga a moverlo al corto plazo porque vence pronto. Exacto. Y el segundo factor importante es un fuerte incremento en otros pasivos no financieros corrientes. Esa cuenta subió en 13,5 millones de dólares. ¿Y esta de dónde viene? Esto se debe a que Norte Grande, siguiendo su política de dividendos para 2025, ha reconocido la obligación de pagar dividendos a sus propios accionistas. Se provisionó el 30% del resultado obtenido en este primer semestre para ese fin. O sea, es un compromiso de pago a los accionistas que ahora figura como una deuda a corto plazo. Correcto. Es dinero que la empresa planea repartir y ya lo registra como una obligación. Entiendo. Entonces tenemos una parte importante de un dono que ahora hay que pagar o refinanciar pronto. Sí. Y además el compromiso de repartir dividendos a los accionistas. Ambas cosas inflan las deudas de corto plazo. Precisamente. Si estas subieron tanto, ¿qué sucedió con las deudas a largo plazo? Los pasivos no corrientes, me imagino que bajaron. Como es lógico, disminuyeron significativamente. Cayeron un 16,9%. Eso equivale a unos 56,5 millones de dólares menos. ¿Y la razón es? Es la contrapartida de lo que acabamos de discutir. Esa porción del bono Serie A que se movió al corto plazo salió de la categoría de otros pasivos financieros no corrientes, reduciéndola en casi 62 millones de dólares.
Claro, es un efecto espejo. Exacto. Hubo un pequeño aumento en los pasivos por impuestos diferidos, que compensó parcialmente esta caída. Pero el efecto neto es una reducción de la deuda registrada como de largo plazo. Tiene sentido. Es más un cambio en el plazo de la deuda que un aumento neto gigantesco en la deuda total, ¿no? Correcto. El plazo se acortó para una parte importante. Y para completar el balance, ¿cómo quedó el patrimonio? La parte que corresponde a los dueños de la empresa. El patrimonio total mostró un aumento moderado. Subió un 1.8%, que son unos 39.7 millones de dólares más. Ok, Si nos centramos en la parte atribuible directamente a los accionistas de Norte Grande, la controladora, el incremento fue del 1.7%, o sea, 31.6 millones de dólares más para ellos. ¿y de dónde viene ese aumento? Se genera principalmente por las ganancias acumuladas, que crecieron en 24.8 millones. Esto es el resultado de las ganancias que obtuvo la empresa en el semestre, que fueron 35.5 millones, menos la parte que se decidió provisionar para dividendos, esos 10.6 millones que mencionamos antes. La ganancia neta menos lo que se aparta para repartir. Eso es. También hay un pequeño aporte positivo de otras reservas, que está ligado a resultados integrales reconocidos por SQM y que fluyen hacia Norte Grande. Pero es menor. Ya veo. Y es importante señalar que el capital emitido, el dinero originalmente aportado por los accionistas, se mantuvo sin cambios. No hubo aportes nuevos ni recompra de acciones. Muy bien. Creo que tenemos una imagen bastante clara de cómo cambió la estructura financiera. Activos y patrimonio con leves aumentos, pero un cambio muy relevante en la composición de los pasivos, con mucho más peso ahora en el corto plazo. Ese es el resumen del balance, sí. Pasemos ahora de la foto estática a la película. Los resultados del periodo. Comparemos el desempeño del primer semestre de 2025 con el del mismo periodo de 2024. Aquí parece que la historia es de un giro radical, ¿no? Efectivamente, es un vuelco espectacular. La compañía pasó de registrar una pérdida neta considerable de 189 millones de dólares en los primeros 6 meses de 2024 a obtener una ganancia neta de 44,7 millones en el mismo periodo de 2025. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Estamos hablando de una mejora en el resultado final de más de 233 millones de dólares. Un cambio del día a la noche realmente. Impresionante. Supongo que aquí es donde la dependencia de SQM juega el papel principal. Absolutamente. No hay que buscar mucho para encontrar al responsable de este giro. La línea clave es la denominada participación en las ganancias-pérdidas de asociadas y negocios conjuntos. La que refleja el resultado de SQM para Norte Grande. Exacto. En 2024, esta línea mostró una pérdida de 171 millones de dólares. Reflejaba un mal periodo para SQM entonces. En 2025, esa misma línea muestra una ganancia de 55,7 millones de dólares. ¡Uf! ¡Qué cambio! Esta variación, de casi 227 millones de dólares, explica la mayor parte del cambio en el resultado de Norte Grande. Es el reflejo directo de la recuperación en la rentabilidad de SQM. Es increíble cómo una sola línea puede cambiar tanto el panorama final de una empresa. Es que en este caso la dependencia es muy alta. ¿Hubo algún otro factor que contribuyera significativamente a pasar de pérdidas a ganancias? ¿Algo más allá de SQM? Sí, hubo otro factor relevante, aunque de menor magnitud en comparación. Se trata del resultado por diferencia de cambio. ¿Ah, sí? Sí, en 2024 generó una pérdida de casi 7 millones de dólares, mientras que en 2025 aportó una ganancia de 4.7 millones. Otro vuelco positivo. Correcto. Este cambio se explica principalmente por la fluctuación del tipo de cambio entre el dólar y el peso chileno, y cómo eso afectó la valoración de activos por impuestos que la compañía tiene en moneda local. Una revalorización favorable este año. Entendido. Y en cuanto a los gastos operativos o financieros, ¿hubo cambios notables ahí? Se observan algunos movimientos, pero palidecen frente al impacto de SQM y el tipo de cambio. A ver. Los gastos de administración subieron un 29,5%. Suena harto en porcentaje, pero en términos absolutos son solo $663,000 más. No es tanto. Ya. En el gran esquema. Exacto. Los costos financieros aumentaron ligeramente, un 2.3%, por mayores intereses devengados. Y por otro lado, los ingresos financieros disminuyeron bastante, un 82.8%, pero partían de una base baja, así que tampoco mueven mucho la aguja.
Entiendo. ¿Son ajustes menores? En resumen, sí, son ajustes menores en el resultado final. Entonces la conclusión es clarísima. La vuelta a números negros se debe casi exclusivamente a que SQM tuvo un semestre mucho mejor que el año anterior, complementado por un efecto favorable del tipo de cambio. Esa es la esencia, sí. La ganancia final que corresponde a los propietarios de Norte Grande, a los accionistas, fue de $35,5 millones, frente a la pérdida de $154 millones del año pasado. Un cambio drástico, sin duda. Muy drástico. El informe que estamos analizando también incluye algunas razones financieras, esos indicadores que nos ayudan a tomarle el pulso a la salud de la empresa en áreas específicas, como la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad. ¿Qué nos dicen estos ratios sobre la liquidez? Bueno, los indicadores de liquidez a corto plazo muestran un deterioro, o un ajuste si se quiere. La razón corriente, que básicamente compara los activos corrientes con los pasivos corrientes. Lo que tienes versus lo que debes pronto. Exacto. Esa razón bajó. Pasó de 0,6 veces a fines de 2024 a solo 0,4 veces en junio de 2025. ¿Qué significa eso en la práctica? 0,4 veces. Significa que por cada dólar de deuda que vence en el corto plazo, la empresa ahora solo cuenta con 40 centavos en activos corrientes para cubrirla. Antes tenía 60 centavos. Suena más apretado. Sí. Y si usamos una medida aún más estricta, la razón ácida, que excluye los inventarios por ser menos líquidos, la caída es más pronunciada. Bajó de 0,3 veces a solo 0,1 veces. Uy, ¿solo 0,1? Sí. Esto indica que si quitas las existencias, la empresa solo tiene 10 centavos en sus activos más líquidos, como efectivo y cuentas por cobrar rápidas, por cada dólar de deuda corriente. Vaya, eso sí que suena ajustado. Confirma la presión que veíamos venir con el aumento de los pasivos corrientes, Ajá. por la reclasificación del bono y la provisión de dividendos. ¿Debería esto generar una preocupación inmediata sobre la capacidad de pago? Es definitivamente una señal de advertencia. Indica que la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas con sus recursos más líquidos se ha reducido. Ok, No significa necesariamente que no pueda pagar, ojo, pero sí que su margen de maniobra es menor y que la gestión del flujo de caja a corto plazo se vuelve más crítica ahora. Es una consecuencia directa de esas decisiones que impactaron los pasivos corrientes. entendido. Es un punto clave a monitorear hacia adelante. ¿Y qué nos dicen los ratios sobre el endeudamiento general de la compañía? Aquí la perspectiva cambia un poco. Si miramos el endeudamiento total en relación con el patrimonio, la razón pasivo total sobre patrimonio total, ese indicador se mantuvo bastante estable. Ah, sí. Sí, en 0,2 veces. Esto sugiere que la estructura de capital a largo plazo, o sea, qué proporción de los activos se financia con deuda versus capital propio, no ha cambiado significativamente. Sigue siendo una empresa con un nivel de endeudamiento general bajo, en realidad. Interesante. Sin embargo, y esto refuerza lo que hablamos de la liquidez, lo que sí cambió drásticamente es la composición de esa deuda. A ver. La proporción de la deuda total, que corresponde a deuda de corto plazo, la corriente, saltó del 21,4% a fines de 2024 al 37,5% en junio de 2025. Casi se duplicó esa proporción. Sí, un aumento muy significativo en el peso de la deuda de corto plazo sobre el total. Interesante. O sea, el volumen total de deuda respecto al capital no es el problema principal, No parece serlo, ¿no? sino la urgencia de una mayor porción de esa deuda. El plazo se ha cortado considerablemente para una parte importante. Precisamente. La presión no viene tanto del nivel de endeudamiento general, que es bajo, sino del perfil de vencimientos de esa deuda. Hay una concentración mayor de obligaciones en el horizonte cercano. Muy claro. Y finalmente, ¿qué pasó con la rentabilidad según estos indicadores? Aquí las noticias son inequívocamente positivas, muy en línea con lo que vimos en el estado de resultados. Me imagino. Todos los indicadores clave de rentabilidad muestran mejoras drásticas comparados con el año anterior. La rentabilidad sobre el patrimonio, el famoso ROI, que mide cuánto ganó la empresa por cada dólar de capital de los accionistas, pasó de un negativo 7,2% en el primer semestre de 2024 a un positivo 1,9% en el primer semestre de 2025.
De negativo a positivo, buen cambio. Sí. De manera similar, la rentabilidad sobre los activos, el ROA, que mide la eficiencia en el uso de todos los activos para generar ganancias, también pasó de terreno negativo a positivo. Y la utilidad por acción sigue la misma tendencia, lógicamente. Claro. Todo esto es el reflejo directo del vuelco de pérdidas a ganancias que ya comentamos, impulsado fundamentalmente por la contribución positiva de SQM este año. La empresa volvió a generar valor para sus accionistas en este periodo. Eso es lo importante. Excelente. Entonces intentamos armar el rompecabezas con toda esta información del análisis financiero de Norte Grande al cierre del segundo trimestre de 2025. ¿Cuáles serían las ideas clave? A ver, yo diría que son dos caras de la misma moneda. Por un lado, vemos una recuperación muy significativa en la rentabilidad. Es innegable. La empresa pasó de perder bastante dinero a generar ganancias, y esto se debe casi en su totalidad al mejor desempeño de su inversión principal, SQM. Totalmente. Los activos totales y el patrimonio también crecieron, aunque de forma más moderada, pero crecieron. Exacto. Pero la otra cara de la moneda, y quizás el punto de mayor atención hacia adelante, es la situación de liquidez a corto plazo. Ajá. Los indicadores muestran que se ha ajustado considerablemente. La razón corriente y ácida bajaron bastante. Y esto es resultado directo de tener que clasificar una parte importante de su deuda de bonos como corriente. La reclasificación. Y del compromiso adquirido de pagar dividendos. Claro. Entonces, aunque el endeudamiento total sigue siendo bajo, la presión sobre los flujos de caja en el corto plazo parece haber aumentado de manera relevante. Queda muy claro el panorama. Una historia de recuperación en las ganancias, fuertemente ligada a SQM, por supuesto, pero acompañada de nuevos desafíos en la gestión de la liquidez para los próximos meses. Hay que ver cómo manejan eso. Ese es el equilibrio que tendrán que gestionar. Y esto nos deja pensando en una cuestión para seguir de cerca, ¿no? Dada esta dependencia tan marcada de los resultados de SQM, Que es enorme. ¿qué implicaciones, tanto riesgos como posibles oportunidades adicionales, podrían surgir para Norte Grande si los mercados clave en los que opera SQM, pensemos en el litio o los fertilizantes, si esos mercados enfrentaran una volatilidad significativa, ya sea para arriba o para abajo, en el futuro próximo? Claro, cualquier movimiento fuerte en esos mercados le pega de lleno a Norte Grande, para bien o para mal. Exacto. Sin duda, es algo que merecerá una observación continua en los próximos trimestres. Definitivamente. Habrá que estar atentos.